de milagros, eres mi Dios de milagros. Dios les bendiga, hermanos. Estamos en esta oportunidad en tu programa Dios de Milagros, y es para nosotros un verdadero gusto y una bendición que nos acompañe hermana Gilma Arana. Amén. Hermana, bienvenida a su programa Dios de Milagros. Gracias, hermano. Dios les bendiga, hermanos y amigos, y a nivel del occidente del país. Es para mí un privilegio grande el estar aquí compartiendo, ¿verdad?, con todos ustedes. El Señor les bendiga. Amén. El testimonio de hermana Gilma Arana, para que todos los hermanos que nos escuchen y nos puedan sintonizar en cualquier lugar de nuestro país puedan ver, es acerca de cómo Dios ha sanado en su parte un cáncer cervical, es decir, una parte bien difícil de lo que normalmente en la forma médica y humana, pero cómo Dios ha obrado y cómo Dios se ha manifestado. A lo largo del programa estaremos viendo las pruebas también, en ese caso médicas, ¿verdad?, de que ya no hay nada de ese cáncer y de lo que Dios ha hecho totalmente en su vida. Hermana Gilma, podemos iniciar quizá cómo comenzó esta parte de lo que Dios ahora ya sanó, de lo que en un momento le afectó a su vida. Fue algo bien impactante para mí porque el cáncer no tiene dolor. No se siente dolor al principio, solo una inflamación. Amén. Pero no había dolor. Yo nunca me imaginé de que yo podría tener eso, ¿verdad? Pero a nivel a través del proceso de dolor, inflamación, dolor no había al principio, pero sí había inflamación. Pero luego pues me fui ya donde un médico, ¿verdad?, a que ellos me revisaran. Y pues me hicieron análisis, me hicieron biopsia y salí allí de que yo tenía un cáncer cervical. Y médicamente me decían de que era inoperable, que no podían operar por el lugar donde yo lo tenía. Demasiado riesgoso la operación. Quizá podríamos ver cuando esto inició, hermana Gilma, como es asintomático, lo que explicábamos, ¿verdad?, que no tiene a veces unos síntomas como otro tipo de enfermedades, pero ¿qué fue lo que le indicó a usted de que no había algo por ahí que no estaba tan bien? ¿Qué, si podríamos llamar en ese caso algún síntoma o algo? Era una inflamación. Era una inflamación la que yo tenía. ¿Usted permanecía con dolores de cabeza? Sí. Había dolor de cabeza y mucho dolor de cabeza y la inflamación, pero el lugar donde me dijeron que lo tenía no me dolía, solo tenía inflamado y el dolor era ya en lo que era en la parte del cerebro. Ese era el dolor. En la parte ya quizá al escuchar esta noticia, me imagino yo por un hijo, yo soy hijo, ¿verdad? Tengo gracias a Dios a mi madre. Familiarmente, ¿cómo pudo haber sido esta parte? Ya luego vamos a tocar lo que Dios hizo también, pero ¿cómo fue este inicio tal vez para su familia de una forma tan dura? Fíjese, hermano, de que al principio yo no le dije nada a mi familia, no le dije nada a mis hijas ni a mi esposo. Yo me quedé callada solamente clamándole al Señor. Amén. Y me dejaron una consulta, y yo me presenté a esa consulta, pero yo a nadie le comenté lo que el médico quirúrgicamente me había dicho. Es decir, de que es una situación bastante complicada para una madre, ¿verdad? Amén. El saber de que sus hijas, en ese caso de usted, su esposo igual, va a ser algo bien duro y que tarde o temprano se tendrían que dar cuenta. Pero en ese momento en el que todo está gris, en el que no hay nada por tener una esperanza, ¿cómo se mantiene esa fe? ¿Cómo se puede mantener? Yo le dije al Señor de que hiciera Él lo que Él iba a hacer en mi vida, que mi vida era de Él, que a Él le pertenecía
y que el médico terrenal podía decir una cosa, pero que él tenía la última palabra. Y mi fe estaba puesta en él, que él era el que me iba a sacar adelante. Eso es una parte bien interesante, porque cuando eso se lo detectan, usted ya estaba en la iglesia. O sea, Amén. usted ya estaba acá con nosotros, Amén. ¿verdad? Y puedan haber dos formas de cómo podemos ver una situación adversa. En algún momento puede decir alguien, bueno, ¿por qué Dios no se acordó y permitió? O sea, no se acordó de mí y permite que me pase esto. Puede ser una forma de pensar. Amén. En el caso de la de usted, hermana Gilma, fue la más correcta en el sentido de saber que no es fácil. O sea, cuando se está en el momento duro, difícil, el decir, bueno, yo sé de que Dios me va a ayudar. O sea, el tener esa seguridad, ¿qué es lo que nos puede ayudar en ese momento al tener esa seguridad? Solamente confiar en el Señor, no dejar de congregarse, Así es. no dejar de servirle al Señor, aunque la inflamación, el dolor, aquella mala noticia que uno ha recibido esté ahí, pero uno no tiene que alejarse de Dios, uno tiene que acercarse más. Y yo creo que eso fue lo que yo hice. El Señor me dio la capacidad, me dio la fortaleza para que yo me acercara más a Él. Y yo me involucraba más en las reuniones, en los grupos de crecimiento, en los ministerios, en las actividades de la iglesia. Amén. Como que yo hallé un refugio. Amén. Yo hallé un refugio, el estar sirviéndole al Señor. Yo sentía yo de que escapaba de la mala noticia que el médico terrenal me había dado. Qué interesante, porque nosotros somos testigos de ello, de su servicio a la obra de Dios, y el saber uno en su corazón, como usted sabe, de que hay alguien que le esté sirviendo a Dios, esté levantando sus manos, esté cantándole a Él, Amén. que Él es el que sana, que Él es el que libra. Amén, estar hermano escuchando su palabra, de que Él es el que nos sacará de toda dificultad, que Él nos da sanidad, esperanza, vida en abundancia, y cualquiera dice, desisto de esto, o sea, porque yo estoy viviendo otra cosa, ¿verdad? Pero cuando eso nos anima en la palabra de Dios, qué bueno es de que la clave de todo esto es, en vez de alejarme, me he acercado más a Dios. Amén. En vez de que mi familia vea y mis amigos vean y otras personas vean de que ha sido una bofetada, al contrario, es una oportunidad. Amén. O sea, y qué bien que lo escuchamos de alguien que está saliendo de vivir en carne propia esa parte. Amén. Por eso es de que nosotros nos gozamos de que Dios obre de la forma tan maravillosa que Él lo hace, y no dudo de que en muchas personas también lo ha hecho. Amén. Y en muchas personas lo seguirá haciendo, ¿verdad? Quizá nos deja también como enseñanza el momento en el que yo debo decidir, ¿verdad? O el quedarme con esa noticia que no es nada alentadora, o el continuar de la ayuda de alguien que no puedo ver. Amén. De alguien que humanamente pocos me pueden comprender, pero que la fe que tengo de saber que sigo adelante me hace caminar hacia las cosas diferentes. Amén. Cuando estábamos orando, cuando hermana Gilma en una oración, en una célula, en la iglesia, escuchaba sobre la oración, yo no dudo que su clamor era ese. Amén, yo no dudo hermano. que su clamor era ese. ¿Alguna vez, de toda la seguridad que existió en su vida, en ese momento, cómo hacía Dios manifestar esa seguridad a su corazón? Me daba un gozo incomparable, hermano Isaías. Estábamos en los cultos, en la alabanza, como usted lo decía hace un momento, yo me gozaba en la alabanza, y aunque la prueba estaba ahí, aunque aquella mala noticia estaba ahí, pero mi corazón estaba gozoso delante de Dios.
porque yo le decía al Señor que lo que yo anhelaba era estar delante de su presencia, y que esa mala noticia que el médico terrenal me había dado no me iba a quitar el gozo que yo sentía adorar y alabar a mi Padre Celestial. Amén. Y el servirle a Él. Amén. El hacer un trabajo no un trabajo, hermano Isaías, sino un servicio. Amén. ¿Verdad? Que uno no es nada incomparado con lo que Dios hizo por nosotros al morir en la cruz del Calvario. Así es. No es nada incomparado dedicar un tiempo, una tarde o una noche. Cuando comenzamos con el proyecto de la construcción. Amén. Si usted se recuerda, veníamos a trabajar en la noche, en la madrugada nos íbamos, yo me sentía feliz. Ya la mala noticia ya está. Estamos hablando de un proceso bastante largo. Desde el 2009. 2009. Amén. 2009, y cualquier persona que podía llegar y saludarla o platicar y todo, yo recuerdo claramente de que nunca existía una queja. No. Nunca existía aquello de decir, ay, esta situación por la que puedo estar pasando. No lo hubo, hermano. No lo hubo. Y yo me gozo, hermana, porque cuando nosotros predicamos y nosotros hablamos de Dios, a veces tal vez alguien pueda pensar, porque no han vivido o no lo han visto en carne propia. Es que porque uno lo ha hecho, porque uno tiene seguridad del Dios que sirve. Amén. Del Dios que alaba. Amén. ¿Verdad? Acuérdese, hermano Isaías, de que no vamos a hablar algo que no lo hayamos vivido o no lo estemos viviendo. Así es. Cuando vamos a predicar y le vamos a hablar a los amigos y les decimos, Cristo lo va a sanar, Él tiene todo el poder para sanarlo, solo confíe en Él y métase con Él, entréguele su vida a Cristo y usted verá cómo Él lo va a ayudar a salir de esta situación. Es porque con convicción lo estamos haciendo, porque sabemos que nosotros estamos pasando por un proceso fuerte. Así es. Pero ese proceso fuerte no nos hace fallar la fe, que tenemos un Dios por excelencia, un médico por excelencia que todo lo puede y que para Él no hay nada imposible. Amén. Y dentro de todo este proceso también hay algunas situaciones de personas que en cierto modo se vuelven incrédulas, ¿verdad? Amén. Y eso no falta. Yo creo de que alrededor hay algún comentario que aunque no lo queramos oír, o alguien que quiere llegar a opacar esa fe que nosotros tengamos. No dudo si en algún momento pudo existir en su caso alguien que usted escuchó o que no creía que esa sanidad podía llegar. Sí, hubieron varias personas que me decían, mire, se murió la fulana. Incluso en todo este proceso murieron unas 6, 7 personas cristianas, conocidas mías de la colonia, que eso fue impactante para mí, que tenían cáncer también en diferentes lugares del cuerpo, ¿verdad? Pero fue algo impactante, porque cuando me decían se murió la hermana fulana, era algo impactante para mí. Sabía que yo estaba pasando por ese proceso, pero yo le decía al Señor, mi vida le pertenece, mi vida es suya, y usted va a hacer en mi vida, en mi cuerpo, lo que usted crea que a mí me conviene. Así es. Y qué bueno, porque es ahí donde nosotros comprendemos de que Dios lo va haciendo paso a paso, donde van a existir estas situaciones difíciles y las que con ella traen, es decir, con ella trae muchas veces, en algunas ocasiones, no en este caso, en algunas ocasiones el desánimo. Hay otras personas que dicen, no, pues ahora ya no me voy a congregar porque total estoy mal, yo no creo que pueda salir de esto. O otros tal vez estarán diciendo que Dios tal vez se ha olvidado de que yo tengo esta necesidad, tengo este dolor. Dios no se ha olvidado, o sea, Dios siempre va a estar ahí, Dios siempre va a estar al control de las situaciones. Nos ha enseñado en este primer bloque lo que ha sido, lo que Dios ha hecho, o sea, cómo Dios se ha manifestado desde el momento en el cual esa parte difícil de la noticia dura, complicada,
para toda persona, para todo ser humano, llega y es muy fuerte. Amén. Muy fuerte. Luego que regresemos del corte, vamos a estar hablando en el segundo bloque acerca de lo que ya médicamente está con pruebas, y lo tenemos acá, vamos a mostrar en el bloque que continuará las placas de lo que ha sido la obra de Dios ya manifestada. Lo que Dios hace se comprueba. Y en este caso Dios también ha dejado a los médicos, y los médicos en muchas ocasiones llegan a comprobar el milagro que Dios ya ha hecho. Amén. Vamos a regresar en tu programa Dios de Milagros. No te muevas de donde estás. Atribulada esté, yo me levantaré. Tú eres mi fuerza y a nada temeré. Tú eres mi sostén y fortaleza. Jesús, mi fortaleza. Abandonada, triste, Él te llamó. Hoy dice tu hacedor, no te detengas y solo clamas con fe. Atrévete a creer lo que Él ha dicho en tu vida. Lo hará. Jesús es tu fortaleza. Es tu fortaleza. Levántate, mujer, atrévete a creer. Tú eres hija del rey. Levántate, mujer, confía en su poder. Arrebata las promesas del rey. Eres estimada mucho más que las piedras preciosas. Eres mujer virtuosa. Eres mujer virtuosa. Levántate, mujer, atrévete a creer. Tú eres hija del rey. Levántate, mujer, confía en su poder. Arrebata las promesas del Continuamos con tu programa Dios de Milagros, y en esta oportunidad tenemos la bendición de contar con la presencia de hermana Hilma Arana. Amén. En el primer bloque estábamos nosotros escuchando lo que Dios ha hecho, pero cuando fue esa noticia acerca de
de esa sanidad que Dios ha hecho en ese momento. En ese momento era una dificultad de salud, una enfermedad, luego ya una sanidad, un milagro que Dios ha hecho, como lo es sanarla del cáncer cervical. Amén. Hermana Gilma, no tengo ninguna duda del gozo que hay en su corazón y de lo que a muchos hermanos y hermanas este testimonio les va a ayudar. Amén. Para acrecentar la fe que ellos aún tienen en Dios, al igual como usted y yo la hemos tenido siempre. Amén, hermana. De la parte médica, hermana, que es donde vamos a hablar, estaríamos hablando desde hace cuánto tiempo que le habían a usted detectado este cáncer. Hace 5 años. Hace 5 años. Hace 5 años. Hace 5 años le habían detectado esa parte, y en medio de esa situación, ¿cuál fue la palabra de Dios para su vida? El Señor me decía de que el testimonio lo iba a dar, pero al tiempo de Él, no al tiempo mío. El Señor me decía de que era un proceso el que iba a pasar, que no le pidiera que me quitara esa prueba en ese instante, pero que era algo que yo tenía que pasar por mi familia, que yo iba a ser probada por mi familia. Y el Señor me dio palabra, que iba a dar el testimonio con análisis nuevos en mano, pero al tiempo de Él. Estamos hablando de 5 años atrás. 5 años atrás, 5 hermano años Isaías. atrás, de que Dios llega a un momento en el cual es la parte más complicada de lo que usted vive en ese instante, y le dice claramente: sanidad va a estar, amén, va a llegar a tu vida, pero en el momento en el que yo lo diga. Como la palabra de Dios no tiene doble punta, ¿verdad? Él es recto y no tiene renglón torcido. Amén. Siempre nos dice la forma, y de esa forma es como se hace. Amén. Pero de la parte médica, podríamos decir nosotros, ¿qué escuchaba usted cuando llegaba a una consulta, cuando llegaba a otro análisis acerca de lo que ellos le estaban tratando? El médico me decía de que estaba bien complicado, porque el lugar donde yo lo tenía no era operatorio, porque tenía muchas complicaciones cerebrales, en los miembros de mi cuerpo, en mi columna, y que si operaban esa parte, podría quedar con una embolia, como vegetal, estado vegetal, y que era demasiado riesgoso. Quizá para recordar a los que recién nos sintonizan, hermana Gilma Arana fue sanada de cáncer cervical, y es precisamente lo que en este momento ella nos está contando a nosotros en Dios de Milagros, de cómo ha sido el proceso para que Dios lo pueda llegar. ¿Cuántos médicos la atendían a usted? Me atendían 6. 6 médicos. 6 médicos. Dentro de ellos, me imagino, algunos neurólogos. Había un neurólogo, había mastólogo, había oncólogo, había psicólogo, neurocirujanos. Y bueno, en medio de ese proceso hubieron 4 operaciones. Hubieron 4 operaciones. 4 operaciones. Ajá. Y el Señor fue fiel. Porque me operaron mis manos. Estamos hablando de la primera operación de hace cuánto tiempo, la primera intervención. La primera intervención fue poco después de que me diagnosticaron el cáncer. Estamos hablando de que le diagnosticaron hace 5 años, por ahí por unos 4 años atrás. 4 años y medio más o menos. Y luego hace el año pasado fue la última operación que me hicieron. Me operaron mis manos por la consecuencia misma de los nervios que había tocado. La operación, hermana Gilma, las 4 intervenciones quirúrgicas, ¿en qué parte fueron de su cuerpo? Fueron 2 en mis manos. Ajá. Y fue una en el cuello, y la otra fue aquí. De acuerdo al diagnóstico de los médicos, las manos era ¿por qué la operación? Por lo mismo de la cervical, había tocado tendones y nervios, y mis manos se habían quedado sin fuerza, sin movimiento. Ya le comprendí. Entonces, lo que nosotros ahora estamos escuchando de usted, que es un milagro grande que Dios ha hecho, es de que primero Dios, en ese momento en el cual es diagnosticada el cáncer cervical, Dios también da una palabra. Es decir, Él da siempre la enfermedad y da la cura.
debemos también ser muy claros de que Dios tiene un propósito. Amén. Los propósitos de Dios siempre se van a cumplir. En algunos casos Dios tiene un propósito siempre de sanar, y en otros casos la misma voluntad de Él, es decir, lo mismo, el proceso que Él lleva, no es que Él no quiera sanar. Dios ya sabe de qué forma es como cada uno también de nosotros vamos a ser llamados, amén, ¿verdad?, ante Él. Pero los hijos de Dios, los cristianos, creemos fielmente en que Dios nos sana, y que cuando llega una parte médica, a veces la gente dice, son tan fríos para decir las cosas. Pero en la parte de la ciencia médica y lo que ellos hacen, la profesión, ellos hacen el trabajo como lo han aprendido, como se lo han enseñado, y hay un diagnóstico, ellos lo dan, ¿verdad? Amén. Ellos lo dan y es un balde de agua fría muchas veces. Amén. En ese caso, para llegar a comprobar de que era cáncer cervical, ¿cuántas pruebas le hicieron para comprobar que en sí estaba esa enfermedad? Me sacaban un líquido del cerebro. Ese líquido me lo sacaban cada mes. Y ahí era donde ellos hacían biopsias y ellos veían cómo iba ese cáncer, hasta qué lugar estaba, si había minado más o estaba siempre en el mismo lugar. Hubieron muchos, hermano Isaías. Hubieron muchísimas veces. Imagínense, de 5 años atrás hasta que hace 15 días. Sí. Y me sacaron muchísimas veces líquidos para hacerme biopsias. Y la de hace 15 días ya está el resultado también. Amén. Amén. Entonces, lo bueno de que nosotros estamos escuchando, hermana Gilma, es de lo que médicamente, como es este bloque, tratando acerca de la dificultad que hay cuando llega un diagnóstico médico que no afecta, hablemoslo de la parte humana, solo en ese caso a su persona, afecta un núcleo familiar. Afecta el desarrollo emocional de la persona, por ahí el trabajo de los psicólogos, ¿verdad?, para amén, ayudar. Pero qué bueno que nosotros, delante de todos los médicos humanamente que nos puedan poner, que es bueno, tenemos a alguien que es por excelencia, amén, y que tiene la preparación de todos, amén, y mucho más Isaías, avanzado, que ese era Dios. Sobre todas las cosas que le decían ellos, ¿qué decía Dios a su vida en ese momento? Él me decía de que me iba a sanar, y que no dejara de clamarle, y que Él iba a hacer en su momento, en el tiempo que Él lo había dispuesto. Amén. Ese iba a ser mi tiempo para que yo recibiera mi sanidad. Amén. Que solo me tenía que mantener con fe y con esa convicción que en ese instante no estaba viendo la respuesta, pero que sí la iba a ver. Eran, me imagino yo, en el proceso de todo eso, días duros, noches de dolor, tiempo de dolor, situaciones humana o físicamente en ocasiones insoportables. Amén. ¿Verdad? Momentos los cuales había, quizá el medicamento no estaba dando el efecto que tanto nosotros o alguien en ese momento pueda anhelar, y lo difícil, o sea, no hablamos de creer en Dios cuando todos sonreímos, o sea, hablamos de tener la seguridad de lo que Él va a hacer aún cuando estoy en el momento difícil de nuestra vida. Amén. Que esa es el puente directamente o la parte de bendición para tener lo que Dios quiere. O sea, Dios anhela que le creamos, pero también más en los momentos difíciles. Amén. A veces decimos, personalmente siempre digo que en la fiesta todo quiere estar, pero cuando es un momento triste muy pocos quieren llegar. Dios amén, llega más en el momento triste, porque es ahí donde más necesitamos de Él. Sí, amén. Y como todo lo que nosotros hablamos también tiene un fundamento, no estamos en este lugar simplemente por decir, bueno, Dios sanó, qué bueno, Dios ha hecho muchas sanidades, pero también lo comprobamos con lo que Él ha dejado. Hablábamos anteriormente que Dios
ha preparado médicos terrenalmente y gloria a Dios por él, porque ellos comprueban al final los milagros que Dios ya hace de una forma divina, ellos lo comprueban de una forma terrenal. O médica. Amén. En este caso vamos a mostrar unas placas que no somos obviamente médicos para leerlas, ¿verdad? Pero que sí, usted recordará qué es la explicación que le dieron, en ese caso, los médicos a usted. Tengo esta placa acá, hermana Gilma, si usted me puede contar qué es lo que esto nos estaría representando. En esta placa me decían los médicos de que me había salido una masa. Ajá. Se me había bajado el cáncer a las mamas. Amén. Y que me había salido una masa. En esta placa, estamos hablando que esta fue hecha o fue tomada hace cuánto tiempo. Esa fue tomada hace 2 meses. Hace 2 meses. Amén. Ahora tenemos esta placa acá, vamos a mostrarles esta, que nos dirá usted qué nos estaría indicando, aunque tal vez no se pueda distinguir muy bien, pero sí son 4 diferentes, ¿verdad? ¿Esto qué nos estaría representando acá? Es el TAC cerebral. El TAC cerebral, ajá. ¿Fue tomado hace cuánto? Esa fue tomada hace 15 días. Hace 15 días. Hace 15 ¿Y qué fue el diagnóstico de esto? Que salió limpio. Salió limpio. Entonces, limpio. Podríamos hablar que es el último que usted se ha tomado, ¿verdad? Y la resonancia. Y la resonancia. Amén. Vamos a ver la resonancia acá. Tendríamos acá la resonancia. ¿Esta fue tomada en la misma fecha, hermana? Sí, amén. ¿Hace 15 días? Hace 15 días. Ajá, ¿qué nos indicaría esto? Que la cervical está limpia, hermano. Está limpia. Está Gloria limpia. a Dios. Gloria a Dios. Para la honra y la gloria del Señor, está limpia. Estamos hablando de que estas fueron tomadas hace, ¿qué? Hace 15 días. En el mes de julio, más o menos. Ajá, ¿verdad? Amén. Aproximadamente tendríamos esta otra acá. O sea, tenemos varias pruebas médicas, ¿verdad? Si un médico nos ve, puede decir, bueno, están muy preparados con la parte que están hablando. ¿Esto qué nos estaría indicando a nosotros? Esta es, igual que esta, es la conclusión, cervical. Es cervical y también varias. Esta, porque sacaron varias. Bueno. Sacaron de todo lo que es la parte de acá atrás, sacaron del cerebro y lo que era el cráneo, lo sacaron también, y esto muestra pues donde ya pasó, donde estuvo y ya no está más. Médicamente, ¿cuál es la explicación de ellos a esto? Que ya no hay más cáncer y que ellos no entienden cómo, porque hubieron quimioterapias, hubieron radioterapias, hubieron inyecciones en las mamas y quirúrgicamente iban a haber otros 3 procedimientos. Amén. Y fue algo sobrenatural. Amén. Que cuando me tomaron estas placas, todo salió limpio, hermano Isaías. Gloria a Dios. Para la honra y la gloria del Señor, salieron limpias. Tengo lecturas también. Tengo las lecturas de resonancia, del TAC, que está todo limpio, que no hay nada de cáncer. La conclusión de la lectura de este TAC cerebral es que es un TAC cerebral en límites normales. O sea, no hay nada anormal. No hay nada anormal de su cerebro, dentro de su cabeza. Entonces estaríamos acá, las postrucciones discales centrales ya están bien, o sea, ya hay una rectificación importante de la curvatura por espasmo, o sea, ya no hay ningún... Y lo más importante de todo, ¿cómo se ha sentido usted después de este tiempo acá? Me siento... ¿Sin dolor? Sin dolor, porque fue algo sobrenatural lo que el Señor hizo, hermano Isaías. ¿Medicina ya no hay? Ya no hay. Quiero explicar que venía de quimios, venía de radioterapias y venía de inyecciones. Y que a los 15 días de haber venido a mi casa de ese proceso, me perdí la memoria. Pasé 3 días sin memoria y con dolor inmenso, pero fue grande y maravilloso el poder de Dios, que el Señor
me reventó algo de acá, Sí, sí. y me bajó un líquido. Y luego de ese líquido pasó fluyendo 3 días, pero al 4.º día me bajó una pelota y me salió por la garganta, la eché por la garganta. Una pelota era algo quemado, era algo bien tremendo, con un mal olor y quemado aquello. Desde ese momento que el Señor sacó esa pelota, que la vomité, no hubo más dolor. Desde ese momento se fue el dolor cerebral en el cuello y en la cara. No hubo más dolor. Estamos hablando ya de que ha sido una sanidad completa a la vida de hermana Gilma Arana. Dios la ha sanado totalmente de cáncer cervical. Eso ya es historia. Médicamente no hay una explicación normal, lógica para esto, pero los que creemos en Dios sí sabemos de que tenemos una explicación clara de qué ha pasado. La mano de Dios ha obrado en la vida de hermana Gilma, como en la de muchos que tal vez nos están sintonizando o estén en un momento difícil. Vamos a ir a un corte, luego regresamos con las conclusiones de lo que sería este milagro, de lo que Dios ha hecho en la vida de hermana Gilma Arana. Amén. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Yo he estado entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú, que todo tiene una razón, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá.
Continuamos con tu programa Dios de Milagros y hemos conversado con hermana Gilma Arana. Amén. De los milagros que Dios ha hecho en su vida, hermana Gilma. Amén. Hemos visto los procesos difíciles, cómo Dios se ha ido manifestando poco a poco. Ahora quisiéramos ver dentro de esta parte, resumiendo quizás de las muchas dificultades, porque fueron 5 años, ¿qué son las partes más difíciles que usted recuerda tal vez? Fueron muchas veces, hermano Isaías, muchas partes en lo económico. Muchas veces yo tenía mi consulta a las 5 de la mañana y a veces ya era noche y yo no tenía, pero el Señor siempre tocaba los corazones. Hubieron muchos hermanos de la iglesia, toda mi familia unida, y siempre el Señor suplía aquella necesidad que tenía, y gracias al Señor nunca falté a ni una consulta, a ni una terapia. Y siempre el Señor tuvo el cuidado de que no me faltara lo económico para que yo pudiera ir a recibir la atención médica. Siempre estuvo la mano de Dios, la provisión de Dios del lado suyo. Amén, ¿verdad? Siempre. Eso es en la parte emocional, hermana, para quizá aquellos que están en un momento difícil y duro. ¿Qué consejo le podríamos dar? Porque recibir esta noticia no es como que le digan a alguien que tiene gripe, ¿verdad? Y Amén. Que tome algo y ya va a estar mejor. ¿Qué ánimo le podríamos dar a aquellos que puedan estar o ayudar a otros que están en momentos complicados? Primeramente, hermano Isaías, decirle a todas estas personas, tanto cristianos como amigos, que estén pasando por el proceso más difícil que ellos estén pasando, pero primeramente tienen que agarrarse de la mano del Señor, poner la fe y la confianza en el que todo lo puede, y luego pues ya atenderse en lo terrenal, ¿verdad? Con un médico terrenal, no perder sus consultas, hacerse chequeos cada 3, 6 meses. Sí, ahí va esa parte, porque aprovechando que Dios permite que usted esté acá con nosotros, quizá para hacerle un llamado también, ¿verdad? Ya sea hermanas o el género femenino en general, a esa parte, a la parte, qué importantes son los chequeos, ¿verdad? Los chequeos médicos. Son de gran importancia, porque a través de esos chequeos médicos normalmente, tempranamente, uno se da cuenta de lo que está pasando en el cuerpo de uno, en el organismo, internamente. Entonces tenemos que estarnos chequeando, ¿verdad? Para que si la enfermedad está por llegar, si está iniciando tempranamente, el médico lo detecta, ¿verdad? Y no dejar de asistir a las consultas, a toda clase de consulta que el médico terrenal dé, exámenes, biopsias, radiografías, ultras, lo que sea que un médico terrenal lo indique, es porque nuestro cuerpo lo necesita, ¿verdad? Entonces el Señor, nuestro Padre Celestial, le ha dado la ciencia a los médicos, y nosotros tenemos que hacer uso de ello también. Eso es lo importante de lo que nosotros queríamos tocar, porque en muchas ocasiones, ya cuando alguien está en los caminos de Dios, piensa que no es tan importante ya ese tipo de cuidados médicos, digámoslo así. Y sí es valioso, porque hay situaciones en las cuales son preventivas. Hay algunas, diagnósticos que ayudan muchísimo de una forma a tiempo, es decir, de que lleguen en un momento en que la medicina pueda hacer más efecto que si fuera ya en tiempos más avanzados. Amén. Por eso es de que también aprovechamos a tocar esto, porque usted estuvo en un momento en el cual hubo un diagnóstico, pero continuó. Es decir, la fe la tenemos en que Dios va a ayudarnos, Dios nos sana, tenemos el ejemplo vivo, el ejemplo claro, pero tampoco debemos de descuidar esa parte que nos corresponde a nosotros, con una responsabilidad de cuidado personal, ¿verdad? Tanto para el género femenino como para el masculino, ¿verdad? Para que podamos comprender de que siempre van a haber ahí algunas situaciones que van a necesitar tener un control médico, y el por qué no hacerlo.
¿verdad? Hermana Gilma, para los hermanos que estén pasando una situación bastante difícil, específicamente en un diagnóstico médico, en un resultado que estén esperando, ¿qué mensaje le podríamos dar? Le digo porque no puede haber un mensaje con mayor moral, respaldo, que el de aquel en el cual Dios ya ha hecho la obra completamente. Amén. ¿Qué mensaje le podríamos dar a esas personas que pueden estar en un momento difícil? Pues decirles de que se agarren de la mano del Señor, que se metan con Él, que le clamen y que confíen en Él. Así es. Que confíen en el Señor, porque para Él no hay nada difícil. Amén. El Señor todo lo puede hacer, solo tenemos que poner de nuestra parte para que Él, pues, dejarnos que Él sea en la vida de nosotros, hermano Isaías. Amén. Meternos con Él en todo, entregar todo por el todo, porque nuestra vida le pertenece a Él. Gloria Y a tenemos que confiar que el médico terrenal hace hasta donde Dios le da la ciencia, pero quien hace todo lo imposible, quien hace lo real es nuestro Padre. Entonces yo les dejo este mensaje. Desánimos llegan en el momento que le dan la mala noticia a uno, pero tenemos que agarrarlo fuerte de la mano del Señor para que Él obre en nuestras vidas y que confiemos en Él, que Él nos ha dado una palabra y que esa palabra se cumplirá al tiempo de Él, no al tiempo de nosotros. Aunque esté muy difícil aquella situación, aunque estemos pasando por la situación más difícil, pero agarrémonos de la mano del Señor y Él nos ayudará y nos sacará en victoria. Amén. Esa es la confianza que nosotros tenemos en Dios, lo que Él hace que veamos las cosas diferentes, ¿verdad? El cristiano no es que no existan problemas, que no haya adversidad, siempre hay. Siempre hay. Siempre hay. Siempre Pero hay. Dios es el que nos ayuda en cada una de esas situaciones. Amén. Dios es el que nos va respaldando, el que nos saca adelante, el que nos muestra que realmente Él nunca nos ha dejado. Nunca nos deja. Han sido situaciones difíciles, pero Él ha estado ahí. Él ha estado Y por siempre. eso es de que cuando algunos se preguntan dónde está Dios cuando me sucedió esto, Él siempre estuvo ahí. Él siempre estuvo ahí. Nunca se ha movido. Dios permanece fiel. Amén. Este es su programa Dios de Milagros y para nosotros es un enorme gusto haber escuchado, hermana, una gran bendición, el saber de que muchos serán bendecidos y muchas serán bendecidas con este testimonio. Amén. Este testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida, de saber de que después de 5 años, hermana, de haber sido diagnosticada con un cáncer cervical y después de tener tantos padecimientos, de verse su familia y usted emocionalmente desbordados, ¿verdad? Pero no destruidos, sino desanimados, pero con fuerza al mismo tiempo. Amén. De saber que Dios le iba a ayudar. Después de todo este tiempo y el proceso largo de Dios, llega este año 2014 en el cual Dios hace algo tan maravilloso en su vida que le queda de una forma tan comprobada que Dios siempre se manifiesta sobre lo que los hombres digan y sobre lo que la misma ciencia diga. Amén. Cuando nosotros hablamos de que Dios se manifiesta sobre la misma ciencia, no es que digamos que ignoraremos la ciencia. Por eso lo decíamos, si hay necesidad de un chequeo, recomendamos hacerlo, recomendamos ir, Amén. recomendamos ponernos en las disposiciones médicas. Dios comprobará, Dios lo hará. Tenemos los resultados de la prueba de que cuando Dios obra, también Él se encarga de comprobar. Amén. Así es de que Dios los bendiga, les esperamos en la próxima. Este ha sido su programa, Dios de Milagros. Amén. Extiende tus brazos.
imposible para ti. Aún en medio de la tempestad, no hay imposible para ti. Eres mi Dios de milagros. Eres mi Dios de milagros. Y estás aquí.